Dios les bendiga, hermanos. Los saludo en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, esperando que hayan tenido una semana llena de bendiciones. En el día de hoy vamos a tocar un tema que he querido titular La mano seca, y aparece en el Evangelio según San Mateo en el capítulo número 12 y también en el Evangelio según San Lucas capítulo 6, y el evangelista Marcos también lo toca, pero vamos a centrarnos específicamente en lo que nos dice Mateo y en lo que nos dice Lucas, que hace una referencia bastante interesante sobre el tema que trataremos en el día de hoy. Yo voy a invitarles a abrir sus Biblias en el capítulo número 12 del Evangelio según San Mateo. Mateo capítulo número 12. Dice la santa palabra de Dios así. Capítulo número 12 del Evangelio según San Mateo. Y voy a leer del versículo número 9. Dice: pasando de allí vino a la sinagoga de ellos. Y he aquí había allí uno que tenía seca una mano. Y preguntaron a Jesús para poder acusarle: ¿es lícito sanar en el día de reposo? Y él les dijo: ¿qué hombre de vosotros que tenga una oveja, si ésta cayere en un hoyo en día de reposo, no le eche mano y la levante? Pues cuánto más vale un hombre que una oveja. Por consiguiente, es lícito hacer el bien en los días de reposo. Entonces dijo a aquel hombre: extiende tu mano. Y él la extendió y le fue restaurada, sana como la otra. Y salidos los fariseos tuvieron consejo contra Jesús para destruirlo. El hombre de la mano seca. El Salmo número 34, David escribe inspirado por el Espíritu Santo: cercano está el Señor a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Y el versículo 19 del Salmo 34, después de esta gran afirmación, dice: muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará el Señor. Cercano está el Señor a los quebrantados de corazón y salva a los contritos del espíritu. El hombre de la mano seca. Vamos a tocar este tema que seguramente a todos nos interesa. Pero primero o antes de abordar el tema, hay una advertencia que constantemente la Biblia hace a todos nosotros. Y es que Dios no hace acepción de personas. Y si el Señor no hace acepción de personas, usted y yo no tenemos por qué hacer acepción de personas. El apóstol Santiago en el capítulo número 2, del versículo número 1 al 9, hace referencia al grave pecado que puede haber en su vida y en mi vida cuando hacemos acepción de personas. Él comienza el capítulo 2 de su epístola en Santiago, y en el versículo 1 dice: hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miras con agrado al que trae la ropa espléndida, y le decís: siéntate tú aquí en buen lugar, y decís al pobre: estate tú allí en pie, o siéntate aquí bajo mi estrado, ¿no hacéis distinciones entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos? Y el versículo 9 termina diciendo: pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. La Biblia nos enseña durante todo su contexto el grave pecado que es
hacer acepción de personas. Y seguramente usted dice, yo no hago acepción de personas. Pero muy en el fondo del corazón cada uno de nosotros tiene que preguntarse si usted trata de la misma manera a una persona que tiene un buen puesto, que ha ido a una universidad, que está bien vestida, que tiene una buena posición social, que tiene una buena posición familiar. Tendrá que preguntarse si su actitud hacia esa persona es la misma actitud que usted tiene frente a una persona que seguramente no tiene bienes materiales, una persona que vive en la calle, una persona, usted abre la puerta, usted contesta el saludo de la misma manera, brinda los mismos favores, su rostro se ilumina igual frente a una persona con bienes materiales, con educación formal, que a una persona que no tiene absolutamente nada. Y esa es una pregunta que tendremos que hacernos para poder entender lo que Dios pide de nosotros. Y si usted vuelve a leer los versículos del Evangelio según San Mateo, del capítulo número 12, y si lee el capítulo número 6, del versículo 6 en adelante, el Evangelio según San Lucas, usted se dará cuenta que Jesús llegó a la sinagoga de los judíos. La sinagoga de los judíos era un sitio preferencial. Por lo regular, los principales hombres de la religión judía asistían a la sinagoga. Y dentro de esa élite, dentro de ese grupo selecto, seguramente en el último rincón del salón, allá donde nadie podía verlo y es posible que su defecto, su angustia, su tristeza, su vergüenza hubiera estado ocultado con una manta o con algún trapo para que su defecto no se viera. El caso es que había allí un hombre que tenía una mano seca. Y seguramente eso lo había llevado a ser recriminado y discriminado. La Biblia dice que los fariseos se refirieron a él de una manera despectiva. Ahí hay un hombre con una mano seca. Ahí no dijeron, ahí hay una persona con una terrible enfermedad. Ellos no se estaban refiriendo a él con compasión. Ellos no se estaban refiriendo a él de manera tal de que Jesús fuera a ayudarlo porque sentían dolor por el otro. No. Su referencia casi que era discriminatoria. El evangelista Mateo y el evangelista Lucas toman cuidado. Dice, había allí un hombre con una mano seca. Fíjese que el evangelio no hace de referencia de que había allí un doctor, había allí un científico, había allí un hombre importante. No, la Biblia no hace referencia a ese tipo de características que nos impresionan a la gran mayoría de personas. La Biblia no hace referencia a esa cantidad de títulos que nosotros le colocamos a los demás y que con base en esos títulos le damos un trato preferente. No, había allí un hombre con una mano seca. Había allí, en otras palabras, una persona necesitada, una persona angustiada, una persona triste sin importar su condición económica. Por eso yo comencé la enseñanza en el día de hoy con el versículo del Salmo 34. Cercano está el Señor a los quebrantados de corazón y Él salva a los contritos del espíritu. El Señor está cercano a la necesidad, a la angustia y a la tristeza de sus hijos. La presencia de este hombre no era un hecho notable. Seguramente si él no iba a la sinagoga,
nadie lo iba a echar de menos. Si él no iba a la sinagoga, nadie se iba a preocupar por él. Su presencia en la sinagoga no era un hecho notable para todo el mundo, pero para Jesús sí. Y seguramente dentro de la sociedad, dentro de su familia, dentro de su trabajo, dentro de su entorno social, usted y yo no seamos personas importantes, no seamos personas renombradas, pero para Jesús somos muy importantes. Jesús no se resistió a la ayuda de este hombre. Solamente para Dios, solamente para Jesús, este hombre era muy importante. ¿Cuánto tiempo, la Biblia no dice, pasó entre conociendo las demás personas a este hombre en la sinagoga? No sabemos cuánto tiempo, la Biblia no hace referencia, cuánto tiempo este hombre estuvo asistiendo a la sinagoga. No lo dice la palabra de Dios. Tampoco sabemos cuánto tiempo llevaba la enfermedad en su mano. Ya los líquidos, sus músculos, habían generado que su mano se secara y perdiera todo aliento de vida. Algunos teólogos dicen que cuando Jesús habla de la mano seca, también hace referencia al antebrazo. La palabra mano en el griego incluye todo el antebrazo. Y Lucas va mucho más allá. El evangelista Lucas dice que era la mano derecha. En otras palabras, la mano con que podía trabajar. La mano que le generaba el sustento diario estaba totalmente seca. No había absolutamente ningún aliento de vida. Por lo tanto, era muy posible que este hombre viviera de la mendicidad. No tenía un nombre, o por lo menos el Evangelio no nombra el nombre de esta persona. Y seguramente dentro de la comunidad de la sinagoga se le reconocía como el hombre de la mano seca. En otras palabras, se le recordaba todos los días que iba a la sinagoga cuál era su principal angustia, tristeza o desespero. Y eso lo había llevado seguramente a estar un poco aislado. Lucas en el capítulo 6, haciendo referencia de este mismo hecho, dice que Jesús le dijo, ven para acá y ponte en medio. Y seguramente él estaba ya en un rincón escuchando la palabra de Dios, como todas las veces que él iba. Lucas dice que Jesús comenzó a enseñar en la sinagoga y de repente los fariseos se arrimaron y le dijeron, ahí hay un hombre con una mano seca. Es lícito sanarlo en el día de reposo. Como si Dios tuviera horario, como si Dios tuviera unas fechas establecidas para ayudar al ser humano. A mí me encanta saber, una vez leí que una señora tenía una gran necesidad económica. El día lunes se le vencían unas obligaciones financieras tremendas y no tenía absolutamente ni un peso, y ya era el domingo en la tarde y su desespero era tremendo y clamó al Señor con una gran angustia. Y alguien apareció y le dio el dinero en efectivo para pagar sus deudas el lunes a primera hora. Y ella testificó y dijo, Dios también trabaja para sus hijos los domingos. El banco de los cielos también está abierto los domingos en la tarde. Hay varias cosas que tenemos que aprender aquí. Lo primero es que la mano seca tiene que estar al descubierto. Primera de Pedro capítulo 5 versículo 7 dice
echando toda vuestra ansiedad sobre Él, toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Y la mano seca puede ser una enfermedad, la mano seca puede ser una situación familiar insostenible, la mano seca puede ser un pecado que nos tenga esclavizados y no sepamos qué hacer con él. La mano seca puede ser una situación económica difícil, donde no hay salidas, no hay maneras de solucionar el problema. La mano seca puede ser un futuro incierto, no sabemos qué va a pasar con nosotros. La mano seca puede ser cualquier cosa. El caso es que la mano seca tiene que estar al descubierto, echando toda vuestra ansiedad sobre Él. Cuando digo que la mano seca tiene que estar al descubierto, estoy diciendo la mano seca tiene que mostrársela a Jesús. Su enfermedad, su situación familiar, un pecado, una situación económica, un futuro incierto, tienen que ser traídos a los pies de Cristo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él. Esta situación de este hombre que no tenía ninguna salida, no tenía ninguna cura, no había ninguna esperanza para él, no había ningún futuro para él. Su mano derecha, la mano con que podía trabajar y traer el sustento para él y para su familia, se había secado. En otras palabras, no había ninguna esperanza humana para la solución de ese problema. Y seguramente no hay ninguna esperanza humana para su enfermedad, para su situación familiar, para su pecado, para su situación económica, para un futuro incierto. No hay salida. Y para nosotros la situación está a tal punto que creemos que no vale ni siquiera la pena orar. Seguramente cuando este hombre mostraba esa mano, los que veían la mano perdían toda opción espiritual de orar porque era de tal magnitud su situación que a la vista humana no había solución a su problema. Una enfermedad, una situación familiar, una situación económica, un futuro incierto, un pecado, posiblemente nos ha llevado a tener una vida de desesperanza. Pero en Jesús siempre habrá esperanza. En Jesús siempre habrá esperanza. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Pero hay que echar nuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Y hay varias cosas interesantes que vamos a mirarlas para que podamos entender el mensaje. El mandato para alguien incapaz de obedecer. Jesús le dijo a aquel hombre, extiende tu mano. El mandato fue dirigido a un hombre que era irremediablemente incapaz de obedecer. Era una mano que estaba seca. Y una mano seca no puede ser extendida. Pero Dios le dijo, extiende tu mano. Jesús le dijo a Pedro cuando estaba cansado de pescar toda la noche y no había obtenido ningún pez en sus redes. La Biblia dice que Jesús le dijo, echa la red, tira la red. Jesús le dijo a Marta y a María, a Marta, le dijo enfrente de la tumba de Lázaro, cuando le dijo, quita la piedra. Y ella le dijo, es que ya lleva más de 4 días en el sepulcro. Y seguramente ya hiede. Y Jesús le dijo, no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. Y lo otro interesante es que no hay nada imposible para Dios. Y esa mano podía estar muy seca.
sin importar el tiempo en que la enfermedad había llevado la mano a totalmente consumirse, donde la piel quedó pegada totalmente al hueso, el sistema muscular había desaparecido de la mano derecha de ese hombre y la había llevado a una total desfiguración y a una total ineptitud, porque la mano se había secado totalmente. Sin embargo, Jesús le dijo, extiende tu mano. Y Jesús, tranquilamente frente a su problema o a mi problema, a mi angustia o a su angustia, usted puede leer que la Biblia dice que Dios nos manda, clama a mí en el día de la angustia. Ese mandato, cuando usted está en un problema, cuando usted está enfrente de una situación irremediable, enfrente de una situación sin esperanza, también hay un mandato de Dios frente a un hijo de Él que está en una angustia. Clama a mí en el día de la angustia. Ese es un mandato seguramente para alguien incapaz de obedecer, porque la situación se ha tornado tan desilusionante, tan angustiante, que posiblemente hemos perdido la fe de que tenga solución. Extiende tu mano. Clama a mí en el día de la angustia, que yo te responderé y tú me honrarás. Ese es un mandato igual para usted y para mí frente a una situación que vemos que todos los días está peor, o que seguramente ha llegado a tal punto en donde nosotros hemos creído que no hay solución. Extiende tu mano, clama a mí en el día de la angustia, que yo te responderé y tú me honrarás. La Biblia dice que cuando Moisés estuvo enfrente del Mar Rojo, el Señor le dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Extiende tu vara, alza tu vara, y el mar se abrió. Dios ya había prometido que eso iba a suceder. Y frente a la necesidad, frente a la angustia, frente al desespero, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Eso nos manda a hacer la Biblia, es un mandato de Dios para alguien incapaz de obedecer en medio de la desesperanza, en medio de la tristeza, en medio del pecado. Lo segundo, habrá que considerar la persona que dio la orden. Fue Jesús quien dio la orden. Él dijo, extiende tu mano. No fue cualquier persona. Fue Dios revelado en carne que dio la orden a este hombre. Extiende tu mano. El mismo Dios que creó los cielos y la tierra iba a hacer un acto de creación en la mano derecha de ese hombre. Inmediatamente los músculos, las células muertas, todos los tendones que se habían contraído, se habían secado, habían desaparecido de la mano derecha de ese hombre, aparecieron de un momento a otro. ¿Qué cosa tan extraordinaria pudo haber sucedido ese día? ¿Y qué cosa tan extraordinaria vieron aquellos testigos ese día en la sinagoga? Un acto de creación. El mismo Dios que creó el universo iba a crear nuevamente vida en una mano seca. Para Dios eso no es problema. Para Jesús eso no es problema. Tampoco fue problema que Lázaro estuviera 4 días en el sepulcro. Lázaro, ven fuera. ¿Y por qué Lázaro resucitó? Porque fue Jesús quien habló. Porque fue Jesús quien habló. Y eso nos tiene que llenar a nosotros de esperanza. Cuando Jesús dice, venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, yo os haré descansar. Eso no lo está diciendo un político, un científico, un médico. Lo está diciendo el creador y el dador de la vida, el que tiene el poder sobre la muerte.
La Biblia dice que en Jesús están sujetas todas las cosas que están arriba en el cielo y abajo en la tierra. Que de Él depende absolutamente todo. Para el Señor no es problema darle vida a una mano seca. Para Jesús no es problema la situación familiar, la situación económica, la enfermedad, el futuro incierto, el pecado que no ha podido ser dominado. Para Él no hay ningún problema. Él es capaz absolutamente de todo. Nada hay imposible para Dios. Pablo le escribe a los Corintios en la segunda carta y les dice, porque todas las promesas de Dios son en Él, sí, y en Él, amén. En otras palabras, todas las promesas que están en la Biblia tienen el sello, la firma de Dios de que serán así para sus hijos según la voluntad y perfecta soberanía de Dios. Invócame en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás. Eso lo escribió Dios. Invócame en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás. Qué maravilloso versículo es este. Qué maravilloso versículo es este. Y lo tercero, lo segundo es las bendiciones de la obediencia. El mandamiento era, extiende tu mano. Y eso fue un acto de fe. Clama a mí en el día de la angustia, arrodíllese a orar. Eso es un acto de fe. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, y usted va en oración, en ayuno, en una vigilia, y le cuenta a Dios todos sus problemas. Eso es un acto de fe. Y los actos de fe son actos de decisión. La Biblia dice que el hijo pródigo dijo, me levantaré, iré a mi padre y le diré, he pecado contra el cielo y contra ti. Y la Biblia dice que levantándose de mañana fue a su padre. Es un acto de decisión. Venid a mí todos los que estén trabajados y cargados. Eso es un acto de decisión. Ir, creer que ese mandamiento de Dios, esa invitación de Dios, es cierta, es un acto de decisión. El mundo entero no va a Dios por una cantidad de razones. Uno encuentra muchas personas que le dicen a uno, cuando suceda tal cosa, cuando yo esté un poco mejor, cuando deje de fumar, cuando deje de tomar, cuando esté un poco más anciano, voy a buscar a Dios. No. Hoy es el día que hizo el Señor. Nos gozaremos y nos regocijaremos en Él. Es un acto de decisión ir a los pies de Jesús a buscar ayuda. Y lo otro que me llama la atención es que este hombre no hizo ninguna pregunta. Este hombre no fue y le dijo, no, lo que sucede es que esta mano tiene 30 años de estar totalmente seca, inutilizada, ya no hay esperanza. He ido donde 50 médicos. No. Él no hizo ninguna pregunta. Él no le preguntó, bueno, ¿y si yo, y qué va a hacer usted y cómo lo va a hacer? No. Mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Él no hizo ninguna pregunta. Y nosotros somos muy dados a preguntar cómo el Señor, o a imaginarnos cómo el Señor va a solucionar el problema. No le haga preguntas, ni siquiera se imagine la solución de su problema. El Señor tiene multiformas de acciones para solucionar su problema. Los exámenes médicos pudieron salir malos, pero si Dios, a pesar de que los exámenes médicos salieron malos, tiene para usted 30 años más, a pesar de que los médicos digan que son 5 años, Él dará 30 años más. Para Dios no es un problema eso. Él tiene 1000 formas de solucionar los problemas que nosotros le traemos a sus pies. Y el resultado fue inmediato. La Biblia dice que esa mano empezó a sanarse inmediatamente, empezó otra vez a tener movimiento, una mano seca, sin ninguna esperanza. El resultado fue inmediato. A este hombre no lo mandaron a fisioterapias,
durante un tiempo, ni le mandaron a hacer ejercicios con una pelota de caucho. Su mano recobró el movimiento de manera inmediata. Ese es nuestro Dios. El poder de Dios que opera en nosotros, dice el apóstol Pablo. Cualquier situación, cualquier angustia, cualquier tristeza, sin importar el tiempo que lleve, sin importar lo oscuro que sea el momento que usted esté viviendo, hay solución para el Señor. No vaya a pensar que su oración no va a ser escuchada porque usted no tiene un nombre representativo dentro de la comunidad a la que usted asiste, o seguramente no es una persona muy importante socialmente o familiarmente. No, este hombre estaba escondido en un rincón de la sinagoga. Este hombre estaba ya sin ninguna esperanza. Jesús dijo: y vosotros cuando oréis, ve al rincón de tu recámara y lo que usted me pida en secreto, yo se lo revelaré en público. Y este hombre estaba ya en un rincón, escondido, y Lucas dice que el Señor lo hizo poner en medio de todos. Y su angustia, su tristeza, que estaba totalmente en secreto, el Señor reveló la bendición en público. Extiende tu mano. Traiga toda su ansiedad, toda su angustia, todos sus problemas a los pies de Jesús, que Él tiene cuidado de nosotros. No importa qué tan grave esté la situación, no importa si el negocio está totalmente perdido, el Señor puede hacer que ese negocio nuevamente tome vida y Él se lo dará a usted si es su perfecta voluntad. No importa qué tan grave sea la situación de sus exámenes de laboratorio, no importa qué tan grave sea la situación económica, no importa qué tan incierto sea el futuro. El Señor dice hoy: extiende tu mano. Simplemente extienda la mano. Simplemente traiga a Jesús su angustia, su tristeza. No se le olvide que cercano está el Señor a los quebrantados de corazón. Él está ahí a una oración de distancia de su angustia. Simplemente clame a Dios, créale a Dios, eche sobre Él toda su ansiedad, toda su tristeza, que Él tiene cuidado de nosotros. Dios los bendiga, mis queridos hermanos. Dios los guarde. Esta semana que comienza es una semana incierta. La economía se está secando. Las esperanzas de un mundo mejor cada vez son menores. Pero con Dios siempre hay solución. La Biblia dice que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará nuestra mente y nuestro corazón en Cristo Jesús. La paz de Dios, echando sobre Él toda nuestra ansiedad, porque Él tiene cuidado de nosotros. Cercano está el Señor a los quebrantados de corazón, y Él salva a los contritos del espíritu. Dios les bendiga, que el Señor les guarde y les proteja, que les dé días llenos de su presencia, llenos de sus bendiciones espirituales. Que Dios nos acompañe y nos guarde hasta el día de su venida, o hasta el día que Él tenga bien llamarnos a su presencia. Dios les bendiga, mis hermanos.